Modificaremos entonces nuestro esquema GraphSet. Vamos a borrar lo que ya tenemos. Nuestro estado 0 en esta oportunidad incluirá dos condiciones adicionales. Anteriormente teníamos las dos válvulas de entrada y salida en 0 y ahora incluiremos la condición de que nuestro temporizador y nuestro contador también estén en 0. Nuestro estado número 1, que anteriormente indicaba que activara la válvula de entrada y la válvula de salida, incluirá en esta oportunidad la condición de incrementar el contador 0. Lo incrementaremos en un número. Y nuevamente entre estos dos estados se encontrará la condición de que el usuario haya pulsado el botón de Start. Nuestra segunda condición, al igual que antes, será la desactivación de la válvula de entrada y la activación de la válvula de salida. Y entre esos dos estados, el estado 1 y el estado 2, pues la condición que ocurrirá será que se active el sensor de nivel alto. Posteriormente se activará, o mejor, se desactivará el sensor de nivel bajo para dar paso al siguiente estado, que lo enumeraremos como el estado 3. Hasta el momento hemos realizado un llenado y un vaciado del tanque. Queremos incluir una condición por la que yo pueda establecer si el contador que he estado incrementando ya se encuentra en 3 o aún no se encuentra en 3. Por lo tanto, utilizaré una estructura de condicional, una doble ramificación, y ese estado número 3 lo utilizaré simplemente como un estado de puente. Recordemos que no podíamos colocar transiciones seguidas. Entonces el estado número 3 simplemente cumple una función de puente entre la condición de mb igual a 0 y las otras dos condiciones que voy a colocar según la selección que yo quiera hacer para continuar o para temporizar el proceso. Entonces a ese estado número 3 le voy a asignar la condición igual a 1. Recordemos que la condición igual a 1 significa que siempre se satisface y por lo tanto lo único que hará el programa es esperar a ver cuál condición se cumple, la de la izquierda o la de la derecha. La condición de la izquierda va a ser aquella en la que el contador 0 aún es inferior a 3. Mientras que la condición de la derecha va a ser la condición en que el contador ya es igual a 3. En cada una de ellas yo voy a diseñar qué acciones tendrá que realizar el programa para cumplir con su cometido. En el caso de que el contador sea menor que 3, la acción que yo quiero que realice es que continúe nuevamente llenando el tanque y que incremente el contador en otra oportunidad. Entonces simplemente desde este lugar, después de esa condición, realizo el empalme hasta antes del estado número 1 para que nuevamente continúe llenando el tanque. Nuevamente incrementará el contador y al llegar abajo nuevamente preguntará si el contador sigue siendo menor que 3 para que lo siga incrementando, y si es igual a 3 entonces realizará otra acción que ya veremos cuál es. Esa condición entonces la vamos a representar por un estado al que le asignaremos el número 4, ya lo colocamos, y su bloque de acciones. Esta acción será resetear el contador, hacer contador 0 igual a 0. Posteriormente yo tendré que realizar la espera. Ya he completado tres ciclos de llenado y expulsión de pintura, es decir que he completado 90 galones. Ahora
colocaré una condición para que me permita esperar durante 5 segundos. Eso lo haremos mediante la inclusión de una condición en la que espero a que se complete el estado 4 con x4, indico la cuenta de 5 segundos e indico el temporizador al que quiero hacer referencia, que en este caso es el temporizador 0. Y finalmente realizo el cableado desde este lugar hasta el lugar en el que nuevamente se ejecuta el ciclo de llenado y vaciado del tanque, es decir, este lugar. Entonces trazamos una derivación y allí hemos completado nuestro diagrama de Graph-Z para el control de este proceso. Ahora vamos a realizar la transformación de nuestro esquema Graph-Z hacia un esquema de contactos o ladder que lo podremos insertar o codificar en un entorno como el del fabricante de Direct Logic. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tendremos que disponer de una tabla de equivalencias. Hemos utilizado variables como NA, NB, BIN, BSAL, pero eso tenemos que transformarlo o entender cuál es el equivalente en el puerto físico del equipo. En nuestro caso, NA corresponde al puerto X0, NB corresponde al X1, Start es el puerto X6, Stop es el puerto X7, la válvula de entrada está cableada al puerto Y0 y la válvula de salida está cableada al puerto Y2. Bien, lo siguiente es que para poder realizar la codificación en ladder, vamos a asignarle a cada estado un relé interno. Recordemos que Direct Logic nos ofrece la nomenclatura de C para utilizar relé interno, de tal manera que nuestro estado 0 podría ser un C0, nuestro estado 1 sería un C1, nuestro estado 2 sería un C2. Simplemente lo que vamos a hacer inicialmente es realizar la activación de los estados como si fueran una variable de salida, aunque realmente no lo es. Lo siguiente es comprender la manera en la que se activa un estado. Vemos acá que para que el estado se active es necesario que se haya producido la activación de NA igual a 1, pero además es necesario que antes de NA se haya producido el estado 1, es decir, que hay dos condiciones para que se produzca el estado 2, que se haya activado 1 y que se haya activado posteriormente el sensor NA. Estas dos condiciones corresponden a una conjunción, tienen que haberse producido ambas, no puede haberse dado una y la otra no, tiene que haberse dado ambas. Por lo tanto, estas dos condiciones, o esta condición 1, o ese estado 1 y esta condición NA igual a 1, se traducirán en dos contactos normalmente abiertos que activarán una salida llamada C2. En el caso del estado 1, tiene tres posibles formas de activarse. Puede haber sido porque se tenía el estado 0 y se produjo la activación de Start, o porque nos encontramos en el estado 3 y se produjo la condición de que el contador era menor que 3, o porque estábamos en el estado 4 y finalizó la temporización. Estas son las tres posibles condiciones bajo las cuales podría activarse el estado 1. De tal manera que 1 tiene tres posibilidades de activación. Eso significa que tendremos una estructura de tipo disyunción o una OR, en la que tendremos tres posibles escalones, tres circuitos. Cada uno de esas posibles combinaciones, posibles condiciones, representarán un escalón separado para la misma variable. En este caso utilizaremos bobinas de tipo set-reset. El estado 0 es un caso especial, puesto que no hay nada que me conduzca a él.
partimos de ese estado, de tal manera que no podríamos indicar que se produjo determinada activación para poder llegar a cero. Lo que haremos es hacer una consideración acerca de cómo se produce el estado cero. El estado cero se produce cuando ninguno de los demás estados del proceso está activo. Es decir, que cuando está activo 0, no está activo ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Entonces, podemos valernos de esa condición para indicar que siempre que no estén activos ninguno de los estados 1 al 4, querremos que esté activo el estado 0. Esa va a ser una condición para que podamos iniciar y activar al inicio nuestro estado 0, que como ya dijimos corresponderá con una bobina. Entonces vamos a insertar nuestro primer escalón. Aquí lo tenemos, nuestro primer escalón. Hemos incluido la condición de que C1 esté normalmente cerrado, es decir, que siempre que C1 está inactivo y C2 esté inactivo y C3 esté inactivo y C4 esté inactivo, entonces activaremos el estado C0 mediante una instrucción de tipo set. Con esto ya hemos codificado nuestro estado 0. Pero en lo que tiene que ver con la forma en la que se activa C0. No hemos hasta ahora indicado nada sobre las variables reales del estado 0. Las variables reales del estado 0 las trataremos al final. Al final de nuestro esquema vamos a indicar qué es lo que hace C0. C0 produce la desactivación de todas las variables. Eso lo veremos más adelante. Por ahora simplemente vamos a ver cómo se activan cada uno de los estados. Bien, este es nuestro escalón número 2. Corresponde a nuestro estado número 1. Entonces, en este escalón número 2 hemos incluido la primera condición para que se active el estado 1. Ya dijimos que el estado 1 corresponde con la variable C1. Entonces, la primera forma que mencionamos para que C1 se active es que el estado 0 haya estado activo. Eso lo simbolizamos con un contacto normalmente abierto. Y que se haya producido la activación del botón de Start. Lo hemos representado mediante otro contacto normalmente abierto en serie llamado Start, que corresponde con el botón X6 o la entrada X6, y al estar activos los dos producirán la activación de C1 mediante una instrucción set. Importante que cada vez que pasemos a un nuevo estado, al activarlo desactivemos el anterior. Entonces colocamos en paralelo una instrucción reset para que borre el estado C0 o el relé interno C0. Entonces al mismo tiempo que activamos a C1, desactivamos a C0, que corresponde con el estado anterior. Significa que ya no estamos en el estado 0, ahora estamos en el estado 1. Vamos entonces a codificar la siguiente opción, es decir, que hayamos estado en el estado 3 y se haya producido la condición de que el contador sea menor que 3, y de esa manera lleguemos nuevamente al estado C1. Vamos a ver cómo se hace. Aquí lo tenemos. Cuando el contador, en este caso CTA, recordemos que corresponde con la variable interna que tiene el contador 0 en este caso. El contador 0 tiene un acumulador representado por la variable CTA0. Entonces cuando el acumulador CTA0 sea menor que 3, en este caso representado como K3, la constante 3, y al mismo tiempo se haya producido el estado C3, se haya ejecutado el estado C3, entonces procederemos a activar mediante set el estado C1, es decir, el relé C1. Y nuevamente, al pasar del estado 3 al estado 1, apago con un reset el estado C3. Vamos a codificar entonces la tercera alternativa.
y es cuando hemos realizado la temporización y ha ocurrido el estado 4. Cuando el acumulador del temporizador 0, en este caso TA0, el acumulador, es decir, la variable que internamente lleva la cuenta del tiempo, sea mayor que 50 segundos, en este caso tenemos que indicar 50 segundos mediante K50, cuando sea mayor o igual que 50 segundos, entonces me permitirá la activación del estado 1 siempre y cuando se haya producido anteriormente el estado 4. Y cuando lleguemos a activar el estado 1, entonces apagaremos el estado 4. Estos tres escalones entonces me han permitido indicar las opciones que hay para que se produzca el estado 1. Fíjense que yo puedo utilizar, cuando utilizo instrucciones reset, las variables tantas veces como las requiera. Puedo apagarlas o puedo activarlas cuando lo necesite.